Saludos amigos, les habla Tomás Regalado. Bienvenidos a esta programación especial de Radio y Televisión Martí. Un nuevo capítulo de Cuba, 60 años. Desde enero de 1959, el pueblo cubano se enfrenta a una dictadura dinástica que impuso el marxismo como ideología del poder. A 6 décadas de la implantación del sistema autoritario por Fidel Castro, les presentamos una serie especial que repasa la resistencia del pueblo cubano a esa dictadura, la institución de un sistema totalitario, el expansionismo y aventurismo de Castro y las consecuencias sociopolíticas para la nación cubana. La década de los 90 comenzaba con malas noticias para el régimen de Fidel Castro. Manuel Antonio Noriega, tras esconderse en la Embajada del Vaticano en Panamá, se entregaba a las autoridades estadounidenses. Y en Nicaragua, Violeta Barrios de Chamorro se convierte en presidenta. El dictador panameño estuvo huyendo por la ciudad tras la entrada de las tropas estadounidenses. Su último escondite fue la sede del Vaticano, mientras su esposa, Felicidad Cieros, y 3 hijas tenían refugio en la embajada cubana. En Nicaragua, el 25 de febrero de 1990, vence en las urnas la candidata de la Unión Nacional Opositora, UNO, Violeta Chamorro. La UNO obtuvo además la mayoría parlamentaria con 51 escaños. En La Habana, se ordenó la retirada de los médicos de Bluefields y Puerto Cabezas. Desde el mismo mes de enero de 1990, Castro menciona el establecimiento del periodo especial en tiempos de paz, que no fue otra cosa que la mayor crisis del sistema comunista en la isla. Ese periodo especial marcó la década de los 90 y a varias generaciones de cubanos. Se empieza anunciando reducciones en la cuota de pan y otras importaciones desde la URSS. Después vienen restricciones en el consumo de gasolina y electricidad. El Glasnost, la transparencia informativa, sacó a la luz pública el subsidio soviético a los cubanos. Gorbachov anuncia que para 1991 las transacciones con Cuba se ajustarán a los precios del mercado mundial. El acuerdo comercial entre La Habana y Moscú de 1991 fue firmado solo por un año. Los rusos eliminaron el subsidio que pagaban por el azúcar cubano y fijaron el precio al nivel del mercado mundial. Al desaparecer la URSS, el régimen tuvo que negociar individualmente con todas las ex-15 repúblicas soviéticas, desde Rusia hasta Lituania. En 1990 desaparecen los mercados paralelos. La producción se desploma. La economía cubana colapsó. En 4 años, desapareció el 35% del Producto Interno Bruto y las importaciones decrecieron de 8.500 millones de dólares anuales a 1.500. Los cortes de electricidad o apagones eran de 16 horas diarias. La ingestión de calorías cayó de más de 3.000 a menos de 2.000 al día. El que no vivió el periodo especial en Cuba le es muy difícil entender qué pasó ahí, ¿no? Cómo una sociedad se puede pauperar en meses y de una manera total en todo sentido. Nosotros ya habíamos pasado el funesto periodo especial, el llamado periodo especial. Ya veníamos ya de una calamidad a cuesta con muchas cicatrices. Y los que todavía le quedaban colmillos lo perdieron en aquella crisis social, en aquella crisis económica. Por eso periodo especial, que es un eufemismo, es decir, para hablar de esa crisis, al mismo tiempo no hemos encontrado una palabra mejor, porque crisis de verdad se queda chiquita. El vivir en estos años en Cuba fue como una estampida, donde el terror nos hace correr a ciegas, buscando una puerta donde salir, y tú en ese momento no te puedes detener a mirar quién está debajo de tus pies, qué estás pisando, si es un ser humano, si es un niño, si es una mujer. El terror en ese momento no te deja mirar a los lados ni hacia abajo, solo
la desesperación solo te hace buscar una puerta de salida para toda la crisis e intentar sobrevivir. Yo salí embarazada precisamente en el periodo especial. En el año 93 salí embarazada. En ese tiempo, en La Habana, ni con dinero se conseguía nada. El hambre que deja decir la gente mareada. La gente cayéndose en la calle, esperando la guagua, ¿no? Eso, si la guagua no llegaba y la gente se caía, pues no había comido en todo el día, ¿no? Pero todo, no había que comer. Literalmente no había que comer. Recuerdo que te daban un pedazo de pan así por persona, y yo tenía a mis hijos de visita en mi casa y ir a darles mi pedacito de pan. Y cuando lo partía, aquel pan se te hacía arena en las manos. Desaparecía, ¿no? Fue un colapso de la sociedad. Lo otro es las personas con la conjuntivitis, con aquella vitaminosis, las personas se desmayaban en la calle. Era como una especie de canibalismo social. La gente canibalizaba su vida, cogían los muebles de la familia de toda la vida y lo convertían en leña para cocinar, cosas así, ¿no? Lo poco que se había acumulado durante años o siglos de la sociedad se estaba yendo y se estaba convirtiendo en nada. La sociedad cubana actual es hija directa del periodo especial. Casi cada año de la década de los 90, el régimen cubano era sentado en el banquillo de los acusados por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra. En un inicio, la comisión pide un relator especial para Cuba con el voto de los países occidentales y varios de los que habían sido del bloque socialista. Castro arremete contra Polonia, Bulgaria, Hungría y Checoslovaquia por votar a favor de una moción que envía a La Habana un enviado especial. En 1991 es nombrado relator especial el colombiano Rafael Rivas, a quien el régimen no le permite entrar al país. Igual suerte corre Carl Johan Groth, diplomático sueco. En 1992, la delegación rusa vota para condenar las violaciones en la isla y el embajador ruso invita a los exiliados cubanos a una recepción en la sede diplomática, lo que irrita al régimen. La administración de Boris Yeltsin da protección a los estudiantes cubanos que deciden no regresar a la isla y en la Duma rusa se condenan las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Durante la década de los 90, varios países latinoamericanos votaron a favor de las resoluciones. Entre 1991 y 1997, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU aprobó resoluciones anuales condenando las violaciones de los derechos humanos en Cuba. Lo mismo ocurrió en 1999. Que había que lanzarse al mundo a decir lo que no se había dicho. El sufrimiento de un presidio, la cantidad de fusilados, asesinados de forma clandestina, el plan Camilo Cienfuegos, la JUMAC, todo había que denunciarlo. Yo les traigo la fotografía de las celdas tapiadas. ¿Y cómo se preparó esto? Bueno, yo hablé con un embajador de España para que el embajador de España hablara sobre las celdas tapiadas. Y por supuesto, vino la réplica de la delegación castrista diciendo eso son mentiras y difamaciones de celdas tapiadas, eso no existe nada más que en la imaginación, en la fantasía de los enemigos de la revolución. Y como detrás me tocaba hablar a mí, inmediatamente pues yo empecé mi discurso haciendo referencia a lo que había dicho el embajador de Cuba. Ahí fue donde yo le dije, y si tienen duda de lo que yo estoy diciendo, aquí tiene en fotografía las celdas tapiadas. Para 1990, el dictador cubano condena los cambios de Europa del Este. La prensa soviética afirma que Castro debe a la URSS 24.000 millones de dólares y Gorbachev anuncia el retiro de los soldados soviéticos en Cuba. Desde el fin del bloque comunista en Europa del Este, las relaciones comerciales con los países que lo integraban se acortan. El Consejo de Ayuda Mutua Económica, CAME,
desaparece en 1991. En enero de 1991, Checoslovaquia anuncia que no representará más los intereses de Cuba en Estados Unidos, pasándole la función a Suiza. En agosto de 1991, neobolcheviques organizan un golpe de Estado contra el presidente Mikhail Gorbachev y por 3 días lo tienen encerrado en una dacha en Crimea. Todos los conspiradores habían pasado por La Habana meses antes de la intentona. Al regresar al poder el presidente soviético, en Cuba emitían una declaración afirmando que no se ha hecho una declaración contra personalidad política alguna en la URSS, independientemente de sus posiciones y militancia. En septiembre de 1991, la URSS anuncia unilateralmente la retirada de unos 11.000 soldados y oficiales soviéticos estacionados en Cuba. El anuncio se hace estando de visita en Moscú Jorge Mascanosa y Armando Valladares. La Habana califica de procedimiento inconveniente el anuncio de Gorbachev. Ya no había destino, ¿no?, en el camino hacia el comunismo, ya eso no existía. Lo cual se reflejó en la Universidad de La Habana, que pasó a llamarse la asignatura de comunismo científico, se convirtió en socialismo científico. Y después no era ni socialismo ni científico. Al desmoronarse la Unión Soviética, y un poquito antes el llamado campo socialista, Cuba pierde los sostenes financieros de apoyo que tenía, que eran ilimitados. O sea, era una tarjeta de crédito que nunca pagaba ni intereses, ni pagaba el fondo, ni jamás Fidel Castro le pasó por la mente que él iba a devolver un centavo de ese dinero. Y de pronto se vio con una economía real destruida, que nunca funcionó, que nunca pudo ser autóctona, que nunca pudo pararse sobre sí misma. Y a nivel social, yo creo que fue el impacto más duradero, en el sentido de que a partir de entonces la sociedad se dio cuenta que ya el Estado no iba a satisfacer, no es decir, no podía esperar nada del Estado. Lo único que podía esperar del Estado es que el Estado no se metiera demasiado con ello. Votar a periodistas extranjeros fue norma en las décadas de los 90. Ese mismo año es expulsado de Cuba el corresponsal del diario soviético Komsomolskaya Pravda por haber escrito un artículo sobre la vida de Fidel Castro, sus viviendas, amores e hijos, casas que posee, el número de guardaespaldas y otras extravagancias como yates, aviones, cotos de caza, etc. Expulsan de Cuba en 1992 al periodista español Santiago Aroca de El Mundo. El activismo cívico es atacado con las brigadas de respuesta rápida y los mítines de repudio. Lo mismo contra opositores disidentes que intelectuales contestatarios. Los actos de repudio se organizan frente a la casa de Sebastián Arcos en marzo de 1990 y días después son arrestados varios miembros del Comité Cubano Pro Derechos Humanos en Cuba. Agresiones y actos de repudio a Gustavo, su hermano. El absoluto sobre todos nuestros pasos, toda nuestra salida. Nos cortan todas las comunicaciones telefónicas con el exterior, no solamente con la prensa, sino con nuestros familiares, con nuestros amigos, y nos obstaculizan en forma patente todas las llamadas internas aquí en Cuba. En mayo de 1991 aparece un documento firmado por 10 intelectuales cubanos. El problema cubano no es un problema ni de izquierda ni de derecha, no es un problema que se pueda asignar bajo ninguna ideología, se va mucho más allá. Es un problema absolutamente unipersonal, que no tiene nada que ver con los diferentes matices ideológicos. El régimen organiza una campaña contra los firmantes. Meses después, una turba organizada por el régimen agrede a María Elena Cruz Varela en su apartamento de Alamar. La golpearon, destruyeron los muebles, la arrastraron a la calle y le introdujeron en la boca varias de las octavillas que su grupo había distribuido. La poetisa es detenida y condenada a 2 años de cárcel. A pesar de haber ido a la cárcel, de que se me golpeó, de que en estos momentos tengo lesiones en la columna vertebral por el maltrato sufrido exactamente el 19 de noviembre de 1991, no creo que deba ser el lenguaje de la revancha ni el rencor el que prime, y en última instancia esa posibilidad hay que dejársela única y exclusivamente al responsable
Tras 30 años de cárcel es liberado Mario Chanes de Arma, asaltante del cuartel Moncada en 1953. El pueblo de Cuba está sufriendo de todo: represión, hambre, miseria, acoso. Tenemos las cárceles llenas de compañeros que por defender un ideal, por defender los derechos humanos, son perseguidos. Pero sí le digo que en Cuba no se podrá hablar jamás, después que pase esta pesadilla, ni de socialismo ni de comunismo. Ha sido terrible para nuestro pueblo. Todos mis compañeros yo los puedo catalogar como hermanos, todos mis compañeros del presidio. Puede que haya alguna diferencia de pensamiento, de exposición de ideas, pero sí le digo que yo las respeto todas, y no solamente las respeto todas, sino que las defiendo, aunque a veces no las comparto. René Gómez Manzano solicitó en 1990 la legalización de la corriente agramontista y en 1995 recibe negativa respuesta por parte del régimen. En teoría todo es una cosa bella, es decir, todo es de todos, todo pertenece al pueblo, no hay cosas privadas, todos trabajan en aras de todo el mundo para que todos estén mejor, etcétera, etcétera. Pero en la práctica todo es un verdadero desastre, lo único que genera este sistema es despilfarro, ineficiencia, incapacidad. Esa es la lamentable realidad y de ahí entonces surge todo lo demás. Es fusilado en La Habana en enero de 1992 Eduardo Díaz Betancur tras un intento de entrar armado al país. Al mes siguiente son fusilados 2 jóvenes que en el intento de salir del país mataron a 3 policías del régimen. En 1992 se hace la primera reforma a la Constitución de 1976. Se elimina la referencia en el preámbulo a la amistad de la Unión Soviética y otros países socialistas. El PCC pasa a ser martiano, marxista, leninista. Martí no aparece en la primera Constitución. Martí aparece en la prédica revolucionaria de Fidel, pero ya en el poder, cuando él está con la Unión Soviética, y este es un señalamiento interesante, en el prólogo, en la declaración de la Constitución, no está José Martí, está Carlos Mari, esa pandilla así, pero Martí no está. Después que él le saca mucho provecho a la Unión Soviética desde el punto de vista comercial, financiero, etc. Hay un momento ahí distinto en que la ayuda cesa y es entonces en la reforma del prólogo de esa Constitución donde aparece Martí. En ese mismo año, en 1992, en Estados Unidos, el Congreso aprueba y el presidente George Herbert Walker Bush firma la ley a la democracia cubana o ley Torricelli. La ley amplía el embargo a las subsidiarias de empresas estadounidenses que actúan en terceros países, así como prohíbe entrar en puertos nacionales durante 6 meses a barcos que hayan comerciado con Cuba. El piloto de la Fuerza Aérea Cubana, el mayor Orestes Lorenzo, llega a la base aérea naval de Cayo Hueso en Estados Unidos en marzo de 1991 piloteando un MiG-23. ¿Cómo es posible que un hombre que haya dado lo mejor de sí en su vida, su juventud, a la defensa de una causa, de la mañana a la tarde, tome ese avión con el que peleó en Angola y se venga a los Estados Unidos? Ocurre que un día en la historia se produce un fenómeno, se abre una ventanita que se llama perestroika, se llama glasnost. Y por esa ventanita empieza a entrar un poco de luz. Y esa luz es la verdad de la historia. Y uno comienza a enterarse por primera vez en la vida de que Stalin mató a 50 millones de soviéticos. En diciembre de 1992, en menos de 2 horas, voló de Cayo Maratón a Varadero y volvió, rescatando a su esposa y 2 hijos que no le permitían salir de la isla. Había expuesto su caso ante la ONU. Pidió ayuda a los reyes de España, a Mikhail Gorbachev, y sin éxito. La Fundación Valladares y la filántropa cubana Elena Díaz Berzón le ayudaron a planificar el rescate con un Cessna 310. Raúl Castro dijo que si quería ver a mi familia, tendría que ir a Cuba a traerlos. Acepté el reto, dijo el piloto cubano entonces. Estas son las alas, ¿no? Y estos son los motores. Aquí están las hélices. Yo les dije, las hélices son muy peligrosas. No puedes nunca correr hacia el avión de frente. Ven desde atrás
Éntrale por la derecha, aquí. El ala te llegará más o menos a la altura del muslo y yo te voy a abrir la puerta que está aquí. Y entonces subes por él, empujas al niño primero más chiquito, al mayor, y entras tú después. Tengo que tirarme en la senda derecha. Me voy, veo la piedra, trato de esquivar la piedra y cuando me empiezo a echar para la senda derecha, veo una señal de tránsito aquí mismo en el borde de la carretera y lo voy a dar con el ala. Entonces digo, aquí es tirarme, o todo o nada. Tiré el avión, no lo aterrizo, o sea, lo tiré. En este momento estoy haciendo eso, veo a Vicky y los niños en la carretera con las gorras puestas y los pulóveres naranjas, que eran los colores, lo había dicho, que se distinguen. Yo esperaba aterrizar y que Vicky viniera así, pero como tuve que mirar para atrás, ahora Vicky me quedaba de frente, como yo le había dicho, que coger a los dos niños fuertes en las manos, que no los soltara, porque hasta el accidente, aguántalo fuerte, no lo suelte. Entonces, entra el más chiquito, papi, entra, papi, y ahí mismo los niños empiezan a llorar de la emoción. ¿No? Y empiezan a tocarme. Le digo, estése tranquilo, siéntese y estése tranquilo. Imagínate, tenía el avión atravesado. Cuando metí el pedal, los aviones así se... Pero agarró la carretera, el carro estaba de frente y llegó a acelerar en la recta. Ahí, cuando estaba ya bastante cerca el carro, metí el pedal derecho para alejarme. La goma derecha se me mete en la cuneta, viro el timón para que el peso del avión no caiga. O sea, ahí cuando el avión ya se va y que no tengo, pues además, hoy mismo pegado la curva, se acaba la carretera. Ale, entonces me lo llevé. Después que yo lo tenga en el avión, el problema mío es nada más que ver un filito por donde irme. Después que ya yo esté en la línea de despegue, yo tenga más de 40 millas por hora, no me para nadie. Y después que esté despegado ya, que tenga el aire, estamos bien. Diciembre de 1994, de incógnita. Alina Fernández Revuelta, la hija de Fidel Castro, salió del país. Tras habérsele negado la salida del país en varias ocasiones, en cooperación con amigos españoles y cubanos, parte por el aeropuerto José Martí con pasaporte falso, disfrazada de turista española. Valladares y Díaz Berson ayudaron también esta vez. Antes de que ella se fuera de Cuba, en 1992, Fidel Castro Díaz-Balart es destituido como jefe de la Junta de Energía Nuclear de Cuba. Meses después, suspenden la construcción de la planta nuclear de Juraguá, que comenzaron en 1983. Fracasó la llamada obra del siglo XX en Cuba. En cuanto a la base de Juraguá, las explicaciones que yo recuerdo tenían que ver, como casi siempre todo en Cuba, con el embargo y con las presiones del imperialismo, y que la Unión Soviética se había desmerengado, como decía Fidel Castro, sí, desmerengado, caerse, y a ver, con la connotación de que se habían entregado también los rusos, se habían rendido ante el imperio, pero que Cuba iba a continuar con sus posiciones inclaudicables y que de perestroika nada. El hecho de que se paralizara la construcción de aquello, que era un peligro además para el sur de la Florida y sobre todo para los cubanos y más para los cienfuegueros, la población respiró con alivio cuando aquello finalmente no tenía ningún futuro, más que convertirse en lo que ha sido, en un nido de ratas, literalmente. Debido a la crisis en Cuba y las salidas por alta mar, se crea en Miami, con el objetivo de salvar vidas, en mayo de 1991, la organización Hermanos al Rescate. Hermanos al Rescate tenía 3 razones por las cuales hacer aquello. Razón número 1 era el salvar vidas humanas. Eso no hay nadie eso es incontrovertible, nadie puede estar en contra de eso. La razón número 2 era darle un mensaje al pueblo de Cuba de fraternidad. El exilio, que tanto es maltratado allí por la radio, la televisión y demás, está detrás de ustedes a través de nosotros. Estas cosas que estamos haciendo nosotros, que es evidente que era extremadamente cara, los costos de Hermanos al Rescate eran altísimos, se estaba haciendo por todo el exilio. Vendiendo a la juventud de por día, por cuenta de Fidel Castro, que se sepa todo esto. Que dice que hay democracia y no hay ninguna democracia. Es desesperante la situación de la juventud cubana. La organización estaba formada por voluntarios que en aviones civiles se dedicaban a sobrevolar las aguas entre Cuba y Estados Unidos para salvar la vida de los balseros. Desde las avionetas le lanzaban agua y avisaban a los guardacostas para que les rescataran. En febrero de 1990 se crea Televisión Martí,
bajo los mismos preceptos, principios y objetivos con los que se creó Radio Martí. El 23 de marzo de 1990 comenzaron las emisiones de prueba y el 27 las transmisiones a Cuba. En la década de los 90, Radio y Televisión Martí reflejaron las vicisitudes del pueblo cubano durante el llamado Período Especial en tiempos de paz. Fueron los primeros en denunciar el crimen del remolcador 13 de marzo, que ocasionó la muerte de 37 personas, incluidos niños, a pocos kilómetros del puerto de La Habana. En agosto de ese año, se cubrieron ampliamente la protesta conocida como el Maleconazo y la posterior crisis de los balseros, así como la estancia de estos en la base de Guantánamo y Panamá. El éxodo volvía como una constante en la vida del cubano, la salida por cualquier medio posible, desde entrar en embajadas en La Habana hasta en balsas a México. En julio-agosto de 1990, medio centenar de personas entraron en las embajadas de España, Checoslovaquia, Bélgica, Italia, Canadá y Suiza, creando lo que se denominó la crisis de las embajadas. Cuba no autoriza las salidas y los ocupantes regresan a sus domicilios. En agosto de 1993, México había repatriado a Cuba a un grupo de emigrantes ilegales cubanos que naufragó cerca de ese país. Pero tras algunas negociaciones con La Habana y con carácter excepcional, los náufragos regresaron a México por petición de las autoridades de ese país para después viajar a Estados Unidos. Una gracias muy especial al señor Jorge Mascanosa y a todo el exilio cubano por todo lo que han hecho por nosotros y porque por ellos estamos nosotros aquí junto a ustedes disfrutando de esta gran libertad. El 13 de julio de 1994, 41 cubanos, 10 de ellos menores de edad, murieron después de que el remolcador 13 de marzo fuera embestido por naves del régimen cubano. Ellos lo que hicieron fue echarnos agua. Entonces llega el momento en que ya vemos que nosotros no podemos seguir, porque entonces se iba a ser fatal, y paramos, porque ya el agua estaba entrando. Entonces paramos y se lo dijimos, mira, nosotros viramos para atrás, nosotros vamos a virar para atrás, ya estamos parados, ellos nos vieron parados y todo, y ahí fue donde le dio el golpe por el lado y lo viró. Los que estábamos afuera, todos nos hundimos, y el barco se hundió inmediatamente, pero los que estábamos afuera, tratamos de subir, estaba muy profundo también. Yo llevaba al niño mío, llevaba aguantado, y yo no lo solté. Entonces llego a subir, pero yo no sé nadar ni nada de eso. Entonces subí, pero volvía de nuevo para abajo. Entonces cuando subo, hay una mujer que estaba flotando al lado mío y me aguanté de ella y cargo al niño. Y entonces había mucho oleaje. Y entonces no. Ya estaba ahogado ya. Entonces yo seguí con él, cuando lo vi ahogado, seguí aguantando, porque yo lo veo que ya no tiene fuerza para resistir, hacer resistencia. Entonces ya lo veo, pero yo tenía que sacarlo porque yo dije, aunque a lo mejor se zapa, o si no se lo dejo ahí, se lo comen los pescados. Y entonces lo saqué. Pero entonces me voy a agarrar de una madera que estaban los niños, algunos niños y hombres. Pero cuando me agarro la madera, esa se vira y todo el mundo me cayó arriba. Y ahí fue donde se me va. En protesta a la masacre del remolcador 13 de marzo, varias organizaciones del exilio cubano se unieron y desde estos muelles aquí en Cayo Hueso comenzaron a salir las flotillas de la libertad. Las flotillas eran otra manera de protestar los cubanos, en este caso en el estrecho de la Florida, acercando más la dinámica de la lucha pacífica a las costas de Cuba.
El exilio protestaba acá en el destierro, protestaba en la comunidad internacional, pero nunca había protestado en las aguas cerca de Cuba. Empezaron las flotillas otros cubanos. Ariel Hidalgo hizo una flotilla, la Asociación de Misiones Especiales hizo 2 flotillas en las cuales nosotros participamos, y posteriormente, en el año 1995, para conmemorar el primer aniversario del horrendo hundimiento del remolcador 13 de marzo, pues nosotros organizamos una flotilla que llevaba 13 barcos cerca de las costas de Cuba, pero la intención era entrar al punto donde el régimen de Cuba había hundido la embarcación. El estallido social del periodo especial vino en 1994, con el maleconazo y la salida de más de 120.000 cubanos del país. El éxodo de 1994 comenzó a cuentagotas. La lanchita de Regla fue secuestrada el 4 de agosto. Al otro día, el viernes 5, miles de habaneros se lanzaron en las calles aledañas al malecón gritando libertad. Los manifestantes con